audiencia. Bueno, se trató la fiscal impositiva, el presupuesto 2017, con diferentes miradas y obviamente fundamentalmente con lo que fue la aprobación, ¿no? Y todo lo que viene. En el caso suyo, votó por la afirmativa. Voté por la afirmativa, lo que fue la ordenanza fiscal, Ujú. que tiene que ver con el marco normativo o teórico para después poder aplicar la impositiva, que es donde se generaron las mayores discusiones y las mayores diferencias, que tiene que ver con los porcentajes de aumento. Esta ordenanza fiscal tenía algunas diferencias o casi muy pocas con las del año pasado, y la del año pasado tenía algunas diferencias con respecto a los años anteriores, pero en general es más o menos lo que se viene manejando desde siempre. Uno de los puntos, creo, por ahí más neurálgicos, más destacados de la fiscal, que el año pasado los que no estábamos en el gobierno no acompañamos, pero simplemente porque fue presentado muy sobre la fecha y la verdad que en ese momento no se tuvo mucho tiempo de análisis, es el tema de la implementación de las plusvalías en Ramallo, que tiene que ver con, digamos, con cambios de zonificaciones dentro de algunas áreas o sectores de nuestro distrito que implican que por ahí el privado obtenga mejores beneficios, ¿no? Es decir, no sé, doy algún ejemplo que se haya podido dar en estos años. Un cambio de zonificación de un área rural a un área complementaria o residencial de baja densidad, que significa que esa área rural se puede lotear y hacer un barrio, ¿no es cierto? Bueno, ese privado se beneficia con ese cambio de zonificación porque implica obviamente un loteo donde cada lote se vende, sobre todo hoy en día a muy buen precio, ¿no? Y deja muy buenas ganancias. Entonces, lo que hace la plusvalía, digamos, para explicarlo a grandes rasgos también, es obtener de ese cambio un rédito. El municipio se va a hacer de tierra, o por lo menos eso decía el intendente el sábado hablando con Eh, Ariel Rivac. Ojalá sea así, digamos, ojalá, porque en lo que es el tema habitacional y en lo que es el tema de tierras, realmente en nuestro distrito se ha trabajado poco y nada durante todos estos años, y lo hablo desde hace todos estos años, digo, todo lo que viene para atrás, y realmente es un gran problema para mucha parte de la población que hoy tiene déficit habitacional, ¿no? No solo es difícil acceder a una casa, pero sobre todo hoy es difícil acceder a la tierra, o sea, al terreno para después ahí edificar. Entonces, bueno, yo el año pasado tenía mis serias dudas. Este año hubo 2 o 3 ejemplos de la aplicación de la plusvalía y me parece que es una buena herramienta. Así que en ese caso, bueno, la diferencia que puede tener el año pasado, este año me pareció que estaba bien. Entonces, bueno, yo acompañé la ordenanza fiscal porque además creo que es la herramienta que tiene cualquier gobierno para poder llevar adelante el cobro de una tasa, el cobro de un derecho, ¿no? Porque eso es el marco teórico normativo. Lo que no compartimos fue la ordenanza impositiva, que es la que establece estos porcentajes de aumento que se estuvo informando y hablando durante todos estos días, ¿no? Ahí tuvimos grandes diferencias. Yo cuando recibí la impositiva imaginaba que los porcentajes de aumento iban a rondar en valores mucho menores, ¿no? Imaginaba que alguno podría tener un 50, un 60, por ejemplo, Sí. Pero pensé que iban a rondar el 40%, el 35%, el 30%, dependiendo de lo que estuviéramos hablando. Pero bueno, no, realmente fue sorpresivo porque los incrementos fueron mucho mayores. ¿Tuvieron alguna instancia de diálogo con el propio intendente o bien con el contador Vázquez? Con el intendente no, y con el contador nos reunimos una sola vez, donde él un poco explicó algunos puntos que se fueron dando en la reunión. Después tuvimos una reunión con la comisión de presupuesto y no mucho más. Creo que hubo una clara decisión de llevar adelante esta impositiva tal cual estaba. Pero además, bueno, es una realidad también que si de un lado se plantea un 160% de aumento, un 180%, y del otro lado pensamos en un 40%, en un 30%, en un 50%, es muy difícil encontrar el punto medio, ¿no? Yo recuerdo discusiones de años anteriores, donde por ahí en algunos puntos se planteaba un 40%, un 50%,
Digo, Sí, sí. para figurarlo, y bueno, por ahí peleábamos en decir, bueno, no, me parece que un 30 estaría mejor, un 25 dependiendo del servicio que significaba, pero había un punto medio porque no estábamos hablando entre el límite superior y el límite inferior, no había tanta diferencia. ¿Y a qué se debe, obviamente, esos porcentajes? ¿Qué es lo que se esgrime desde el Ejecutivo? Bueno, mucho de lo que se planteó, de lo que se argumentó, en principio tiene que ver con el aumento del cuadro tarifario, o sea, de la energía eléctrica. Otro poco tiene que ver con el aumento del combustible, lo que fue el año pasado este año. Otro poco tiene que ver con la desactualización que tienen los montos de las tasas en Ramallo y la estructura de costos, es decir, a mí me sale esto y en realidad recaudo esto. Y bueno, creo que los grandes argumentos y como que en realidad la mayor discusión tendría que ser técnica y no política, que yo en ese sentido siempre he discutido, ¿no? El Consejo Deliberante es una casa política y la discusión es política, más allá de lo técnico, que está muy bien también, porque obviamente uno muchas veces para discutir políticamente primero necesita de lo técnico. Es decir, esos argumentos no se, digamos, ninguno lo podemos negar. A ver, el aumento de la tarifa eléctrica existió, el aumento del combustible, ya sea para cargar una máquina o lo que es el gas, existió. Es cierto que las tasas en Ramallo tienen un cierto grado de desactualización en cuanto a los montos, que por ahí en algunos casos es muy barata. Pero también es cierto que el cambio no puede ser abrupto y de esta manera, ¿no? En muchos casos se hablaba de que las tasas son deficitarias, es decir, yo gasto 6 millones, pero recaudo 2 para esta tasa en particular. Estos montos, por ejemplo, corresponden al servicio de agua corriente. El servicio de agua corriente en Ramallo yo lo considero en un rango de muy bueno o excelente, salvo algunos sectores donde por ahí sí tienen algunos problemas que son históricos, que vienen de hace muchos años, que en determinadas épocas del año y horarios del día a veces se quedan sin presión y sin agua, pero en general, digo, ¿no? Creo que es un servicio muy bueno. Nosotros abrimos la canilla y sale agua de buena calidad. Y es cierto que el agua en Ramallo es barata y es cierto además que es demasiado el consumo, pero me parece que no era la forma. Primero yo no compartí la forma en que se iba a cobrar, que luego se cambió. Nosotros veníamos de pagar por metro cúbico, Sí. y dependía de lo que consumíamos, lo que pagábamos el metro cúbico, ¿no? Obviamente estos 2 últimos años yo planteé también la discusión de que me parecía que en el exceso de consumo el metro cúbico tenía que salir mucho más caro, porque nosotros hay una necesidad no solo en Ramallo sino en el mundo de cuidar el consumo de agua potable, ¿no? Igual me da la sensación como que no hay un buen parámetro, ¿no? En el cobro lo hablaba con los concejales Romay Velos, con los concejales Butón y Gaeto, digo, entre el que tiene el medidor y el que no tiene el medidor también ahí, ¿no? Porque bueno, el que no tiene el medidor, en base a qué le cobran, cómo puede dejar la manguera abierta, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo entiendo obviamente en esto del cuidado responsable del agua y entiendo también que se debe cobrar por zona, pero me parece que todavía hay algunos detalles por ajustar, o por lo menos... Ese es un tema que tampoco se ha trabajado durante tantos años y tampoco se ha hecho este año. Es decir, esto, bueno, a ver, hagamos un plan, veamos cómo, para que el que no tiene medidor lo tenga.